Hoy vamos a ver algo muy sencillo pero extremadamente poderoso, un ejemplo de cartera de inversión a largo plazo compuesta solamente por 5 activos. La idea que maneja este portafolio es armar una inversión pasiva que no te tome ni un minuto. De hecho, una vez que armás la cartera, simplemente depositas todos los meses y listo. No tenés que hacer ningún movimiento, todo se va a hacer de manera automática. ¿Cómo? Con una plataforma que te va a ayudar con la automatización, pero eso lo vamos a ver al final. Lo importante es definir los activos. Recordá que esto no es una recomendación de inversión. Déjame en la caja de comentarios cuál es tu cartera ideal a largo plazo. Empecemos con los 5 activos a los cuales les vamos a asignar un 20% de nuestro capital a cada uno de ellos. Número 1. ETF SPY. Con un rendimiento promedio de este último tiempo de más o menos un 12,8% anual en dólares, tenemos el ETF que sigue el SPY 500, el índice que contiene a las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos. En sí es el ETF más utilizado para invertir a largo plazo y la referencia para muchos grandes inversionistas, instituciones e incluso países. Suele ser la referencia a tener en cuenta en cuanto a rentabilidades junto con los bonos del Tesoro de los Estados Unidos que hoy por hoy están volando también. Todos los grandes fondos invierten directa o indirectamente en los activos de este índice, por lo que podríamos decir que es el preferido por los más ricos. Y es que tiene cierto criterio todo esto. Desde sus orígenes, este fondo ha rendido en promedio anual un 8 a un 9% en dólares. Es decir, simplemente dejando nuestro dinero en este índice, ganaríamos desde sus comienzos entre un 8 o un 9% anual en dólares. Hoy, teniendo en cuenta los últimos años, solamente más o menos desde 2011 a la fecha, ha rendido en promedio un 12,8%. Un para nada despreciable rendimiento si tenemos en cuenta que solamente estamos aplicando una estrategia de tipo, por ejemplo, DCA, donde vamos haciendo compras periódicas y vamos dejando el dinero sin preocuparnos demasiado por el activo en sí. Realmente un rendimiento a tener en cuenta. Activo número 2, ETF QQQ. El ETF de las tecnológicas. Este podríamos decir que es el ETF que abarca las empresas tecnológicas más importantes de los Estados Unidos, como por ejemplo Google, Amazon, Apple, Meta, Microsoft y todas las que se te ocurran. Si es tecnológica y es relevante lógicamente la empresa, va a estar dentro de este ETF. Como sin lugar a dudas el futuro es tecnología, creo que este ETF es clave tenerlo, para bien o para mal, con sus volatilidades y sus expansiones. El rendimiento promedio de este ETF los últimos años fue de un 17,8%. Es lógico si pensamos en que cada vez dependemos más de las tecnologías a todo nivel, desde e-commerce hasta las inteligencias artificiales, pasando incluso por las criptomonedas. De ahí que se vuelva relevante para nosotros este ETF. Algunos activos se van a superponer lógicamente con el SPY 500, pero bueno, ya vamos a diversificar más adelante con otros activos. Así que pasemos al siguiente, activo número 3, ETF BT. Acá empezamos con esa bendita diversificación. El Vanguard Total World Stock ETF emplea un enfoque de inversión basado en la indexación y está diseñado para seguir el rendimiento del FTSE Global All Cap Index, un índice ajustado a la flotación y ponderado por la capitalización del mercado, diseñado para medir el rendimiento del mercado de las acciones de gran, mediana y pequeña capitalización de empresas ubicadas en todo el mundo. Actualmente invierte en 9.551 empresas para ser exactos. Imagínate que el SPY incluye 500 empresas, el QQQ incluye 100 empresas y este incluye más de 9.500 empresas. Estás muy diversificado sin lugar a dudas. Este ETF ha rendido en los últimos años en promedio un 8% anual en dólares, algo realmente increíble si tenemos en cuenta lo diversificado que está. Este ETF invierte un 60% aproximadamente en América del Norte, un 15% en Europa, un 10% en países del Pacífico, un 1% en Oriente Medio y un 10% en países emergentes,
principalmente y redondeando como para que tengas una idea. Realmente un ETF que diversifica a nivel global. De ahí la importancia de este ETF para poder comenzar a diversificar nuestra cartera. Lógicamente estamos teniendo en cuenta empresas de todo el mundo, lo cual implica que vamos a estar también diversificados no solamente a nivel de tipo de activos, es decir, no solamente acciones de tipo financieras, acciones de tipo tecnológicas, sino también acciones de tipo financieras que están en Estados Unidos, acciones de tipo financieras que están en Europa. Es decir, es un conglomerado de diferentes tipos de empresas, por lo que nos diversifican muy pero muy bien. Pasemos al siguiente activo. Activo número 4, ETF EEM. El eShares MSCI Emerging Market ETF es un activo que incluye a 800 empresas de los países emergentes. Es una buena forma de salir un poco de los mercados principales, como lo hacen los otros ETF, y enfocarnos un poco en el potencial de crecimiento de países que están floreciendo. El promedio de este fondo de rendimiento es de un 8% anual en dólares, aunque maneja una volatilidad bastante alta y los últimos años no han sido lo suficientemente buenos. Pero muchos apuestan de cara a futuro que estas economías emergentes se van a posicionar, como por ejemplo China, Brasil o incluso India, y van a lograr posicionarse muy pero muy fuerte en los mercados bursátiles. Para que te des una idea, este ETF está compuesto principalmente en un 30% por acciones de empresas chinas, un 15 o 16% en empresas de acciones India, un 15% en Taiwán, un 12% en Corea del Sur, un 5% en Brasil, un 4% en Arabia Saudita, un 3% en Sudáfrica, un 2% en México, un 2% en Indonesia, un 2% en Tailandia, un 1 y pico por ciento en Malasia y un 1 y pico por ciento en Emiratos Árabes. Es simplemente para que tengas una idea la diversificación que maneja este ETF y cómo apunta a las diferentes economías emergentes. Activo número 5, ETF CMOD. El ETF Invesco Bloomberg Commodity tiene como objetivo replicar el rendimiento del índice Bloomberg Commodity. Este índice está diseñado para ser un punto de referencia altamente líquido y diversificado para las materias primas. Se compone de contratos de futuros sobre productos físicos que se consideran importantes para la economía mundial. Para que te des idea, el capital está distribuido en un 33% en energía, en un 20% aproximadamente en metales preciosos, un 18 y pico por ciento en granos, un 14% en metales industriales, un 8% en commodities suaves y un 5% en ganado. En promedio ha rendido un 7%, pero si tenemos en cuenta los últimos años, ha llegado a rendir hasta un 26% en un solo periodo. Es bastante volátil, pero si tenemos presente que las materias primas son parte necesaria de nuestro futuro, entonces es un ETF que tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo podemos invertir de manera automatizada? Esto es realmente muy simple y solamente tenemos que utilizar el broker Interactive Brokers. Es en sí muy sencillo. Iniciamos sesión en Interactive Brokers y vamos al apartado negociación. Hacemos clic y vamos a la parte de inversiones recurrentes. Se nos va a abrir una pantalla muy simple para iniciar nuestra inversión recurrente. Colocamos el ETF, cuánto queremos invertir de manera recurrente y listo. Hacemos esto con cada uno de los activos para que se automatice todo. Cada vez que depositemos fondos en Interactive Brokers se va a distribuir de manera automática. Si te queda alguna duda sobre la automatización, en la descripción te dejo un video paso a paso donde explico cada uno de los movimientos. Déjame en la caja de comentarios cuál es tu cartera ideal para invertir a largo plazo.